mi madre siempre lleva un relicario con la foto de mi abuelo fallecido. Hoy vi al mismo hombre trabajando como jardinero en la mansión de enfrente. El relicario de plata de mi madre era el eje central de nuestro dolor familiar, siempre colgado de su cuello. Contenía la única foto que conservábamos de mi abuelo, quien supuestamente murió en un accidente de barco antes de que yo naciera. Crecí escuchando historias de su heroísmo y su partida prematura, mirando esa imagen en blanco y negro de un hombre con una cicatriz en forma de media luna sobre la ceja izquierda. Sin embargo, esta mañana, mientras apartaba las cortinas para mirar hacia la mansión que acaba de ser habitada frente a nuestra casa, sentí que el mundo se detenía. Un jardinero de avanzada edad estaba podando los rosales del vecino. Cuando se quitó el sombrero para secarse el sudor, la luz del sol iluminó perfectamente su rostro y la inconfundible marca sobre su ceja. Era él, el hombre de la foto, vivo y trabajando a menos de 50 metros de nuestra puerta principal. Corrí hacia la cocina donde mi madre tomaba café, con su mano acariciando el relicario de forma ausente, un gesto que siempre interpreté como amor devoto. Con la voz entrecortada, le dije que el abuelo estaba afuera, que acababa de verlo en el jardín de enfrente, esperando una reacción de asombro o alegría. En lugar de eso, mi madre dejó la taza con una lentitud calculada y su rostro se tornó de una palidez marmórea, pero no de sorpresa, sino de una furia gélida que nunca le había visto. Se puso de pie, cerró el relicario con un clic metálico que sonó como un disparo y me miró con una intensidad que me hizo retroceder. Me dijo, con una voz que parecía ensayada desde hacía décadas, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada y que el duelo prolongado a veces hacía que viéramos fantasmas en los rostros de los extraños. Sostenía su taza tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, retándome con la mirada a mantener mi versión de la realidad. Cuando intenté acercarme a la ventana para mostrarle al hombre, ella me tomó del brazo con una fuerza dolorosa y cerró las persianas de un tirón, sumergiendo la sala en una penumbra asfixiante. No me dejes en ridículo frente a los nuevos vecinos con tus locuras, Elena, sentenció antes de retirarse a su habitación con el relicario brillando contra su pecho. Me quedé sola en la oscuridad, con el corazón martilleando contra mis costillas y la absoluta certeza de que mi madre no estaba de luto por un muerto, sino que estaba custodiando un secreto que acababa de saltar la valla de nuestro jardín. Aproveché que mi madre entró en la ducha para deslizarme en su habitación, movida por un impulso eléctrico de desconfianza. El relicario estaba sobre la mesa de noche, una pieza de plata antigua que yo siempre había considerado una reliquia sagrada. Al tomarlo, noté por primera vez un detalle técnico que mi ignorancia infantil había pasado por alto. El sello de autenticidad del joyero en el reverso tenía una fecha de fundición de 2015. Mi abuelo supuestamente había muerto en 1998. Sentí un escalofrío al comprender que el objeto de culto de mi madre no era una antigüedad heredada, sino una pieza fabricada recientemente para dar soporte físico a su mentira. Abrí el cierre y saqué la pequeña foto con unas pinzas. Al girarla, descubrí que el papel fotográfico tenía el brillo de una impresión láser moderna, envejecida artificialmente con algún tipo de tinte químico. La inconsistencia de las fechas me golpeó como una bofetada. Mi madre no solo guardaba una foto, había construido un artefacto de engaño para que yo nunca cuestionara la ausencia de un cadáver. Busqué en su joyero y encontré otras 3 copias de la misma imagen, todas cortadas con una precisión quirúrgica, listas para reemplazar al actual si se desgastaba. No era un recuerdo, era una herramienta de control narrativo. Escuché el agua de la ducha cerrarse y mi pulso se aceleró, guardé todo exactamente como estaba, pero mi mente ya estaba conectando los puntos. Si el relicario era falso y el hombre de la cicatriz estaba podando rosales a unos metros de distancia, toda mi estructura familiar era un decorado de cartón piedra diseñado para ocultar una huida o una identidad robada. Cuando mi madre salió del baño, me miró de reojo con una sospecha mal disimulada. Noté que lo primero que hizo fue buscar el relicario con la vista y, al encontrarlo, exhaló un suspiro de alivio que trató de camuflar con una tos falsa. Me preguntó si ya se me había pasado la tontería del jardinero, usando ese tono condescendiente que solía reservar para cuando yo me equivocaba en las tareas escolares. Asentí en silencio, fingiendo una sumisión que ya no sentía, mientras por dentro mi cabeza se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué fabricar un luto de casi 3 décadas? ¿Qué hizo ese hombre para tener que morir en los papeles pero vivir en la mansión de enfrente? La seguridad con la que ella insistía en su versión me hizo dudar de mi cordura por un segundo, pero el brillo de la plata nueva en su cuello era la prueba irrefutable de que la que vivía en una fantasía era ella. La paranoia me obligó a observar nuestra propia casa con ojos de extraña. Si el relicario era una mentira tecnológica, ¿qué más en este hogar era falso? Esperé a que mi madre saliera a hacer las compras y subí al estudio que daba a la calle. Al mover un viejo telescopio que supuestamente era un regalo de mi abuelo para mirar las estrellas, noté que la lente no apuntaba al cielo, sino que estaba fija en un ángulo descendente,
encuadrando perfectamente la entrada de servicio de la mansión de enfrente. Pero lo peor no fue eso, al seguir el cableado que salía de la base del telescopio. Descubrí que se conectaba a un monitor oculto tras una hilera de libros falsos en la estantería. No era un pasatiempo astronómico, era un puesto de vigilancia de grado militar operando las 24 horas. Encendí la pantalla con manos temblorosas y una cuadrícula de cámaras inundó mi visión. No solo vigilábamos al vecino, había micrófonos direccionales ocultos en los maceteros de nuestro porche que captaban con una claridad aterradora el sonido de las tijeras de podar del jardinero y sus conversaciones casuales con los demás empleados. Mi madre no estaba evitando al hombre de la cicatriz, lo estaba monitorizando con una obsesión que rayaba en lo profesional. Encontré una carpeta de archivos de audio etiquetada como objetivo, retorno, donde se escuchaban grabaciones de ese mismo hombre hablando por teléfono en el jardín. En una de ellas, el jardinero decía, ella cree que estoy muerto, pero no sabe que le estoy vigilando desde el otro lado. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que vivía en una zona de guerra silenciosa entre dos personas que fingían no conocerse. Mi madre usaba su relicario como una armadura emocional mientras operaba un sistema de espionaje digno de una agencia de inteligencia, y el abuelo no era un jardinero inocente, sino alguien que jugaba al mismo juego de sombras. Al revisar los registros de las cámaras de los últimos 3 días, vi a mi madre parada frente a la ventana en plena madrugada, sin su máscara de dolor, simplemente observando la mansión con una mirada de cazadora que espera el momento exacto para atacar. Mi casa no era un refugio de paz y duelo, era una trinchera camuflada de normalidad suburbana donde yo era el único daño colateral que no sabía que la guerra ya había comenzado. Bajé las escaleras con las piernas convertidas en gelatina justo cuando el coche de mi madre se estacionaba en la entrada. La esperé en el vestíbulo, sosteniendo entre mis dedos el pequeño micrófono direccional que había arrancado de la base del telescopio. Cuando entró, cargada con bolsas de diseño y su sempiterna expresión de viuda digna, le arrojé el dispositivo a los pies. Mamá, deja de mentir, le solté con una rabia que me quemaba la garganta. Sé que el abuelo está vivo, sé que el relicario es una copia barata de hace 10 años y sé que tienes toda la casa cableada para espiarlo. ¿Quién es ese hombre y por qué nos haces vivir en esta farsa? Mi madre no parpadeó, dejó las bolsas en el suelo con una elegancia que me pareció aterradora y se acarició el relicario con un gesto que, ahora lo veía claro, era un tic de nerviosismo controlado. Su respuesta no fue un grito ni una lágrima, sino una explicación gélida y perfectamente estructurada que parecía haber ensayado frente al espejo durante décadas. Me dijo que lo hacía por mi seguridad, que mi abuelo no era la víctima del accidente que siempre me contó, sino un hombre peligroso que huyó con el dinero de una red criminal y que su muerte fue el precio que ella pagó para que nos dejaran en paz. Tienes una imaginación muy activa, Elena, añadió con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. Ese hombre de enfrente es solo un parecido razonable, y la vigilancia es solo una medida de precaución porque tu abuelo tuvo enemigos que aún podrían buscarnos. Usó la salud mental de mi abuela, quien murió de demencia senil, como un arma arrojadiza, sugiriendo que yo estaba heredando su incapacidad para distinguir la realidad de la paranoia. Lo que más me dolió fue la frialdad de sus ojos mientras me atacaba. No había rastro de la madre que me consolaba por las noches, frente a mí había un estratega que estaba recalculando su ruta ante un imprevisto. Me aseguró que si seguía con esa obsesión, tendría que llamar al Dr. Miller para que me recetara algo para el estrés, el mismo doctor que sospechosamente siempre validaba todas sus versiones médicas. Se dio la vuelta para recoger sus bolsas, dándome la espalda con una confianza insultante, como si supiera que sus palabras habían sembrado la duda suficiente para paralizarme. En ese momento comprendí que ella no estaba tratando de protegerme de un abuelo criminal, sino que estaba protegiendo su propia posición en un tablero de ajedrez donde yo era solo un peón que acababa de descubrir que el rey seguía en juego. Esa noche, el silencio de la casa se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Esperé a que el suave ronquido de mi madre confirmara su sueño y me deslicé hasta su despacho personal, un lugar que siempre estuvo bajo llave. Esta vez, usé la técnica que vi en uno de sus propios manuales de seguridad y forcé la cerradura del cajón inferior del escritorio. Allí, oculto bajo una doble capa de fieltro, encontré un cuaderno de cuero negro. No era un diario de sentimientos o recuerdos, sino un libro de contabilidad detallado y frío. Al abrirlo, mis ojos se fijaron en columnas de cifras que se remontaban a años atrás, pagos mensuales de $5,000 a un concepto etiquetado como silencio operativo, seguidos de nombres de personas que yo recordaba como amigos de la familia que habían desaparecido de nuestras vidas de repente. Al pasar las páginas, el horror se volvió visual. Entre las hojas de contabilidad había fotografías de vigilancia amarillentas. No eran fotos familiares, eran capturas de mi abuelo en diferentes ciudades a lo largo de los últimos 20 años. En una de ellas,
fechada hace apenas 5 años, se le veía en un puerto de Sudamérica recibiendo un maletín. En otra, estaba él aquí mismo, en nuestra ciudad, pero con el cabello teñido y sin la cicatriz, que claramente se había reabierto o dejado de ocultar recientemente. Lo más aterrador fue encontrar una nota marginal con la letra de mi madre. El sujeto se ha instalado en el sector 4, mansión frente a casa. Riesgo de exposición, alto. Proceder con el protocolo de proximidad. Mi madre no era una víctima huyendo de un pasado criminal, ella era la administradora de ese pasado. Cada pago registrado coincidía con las fechas de nuestras crisis financieras que nos obligaban a mudarnos de ciudad cada 3 o 4 años. Comprendí que nuestras constantes mudanzas no eran por su trabajo como decoradora, sino porque el abuelo, el sujeto, se movía y ella debía seguirlo para mantener el control o el cobro de alguna deuda que yo no alcanzaba a imaginar. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas, dándome cuenta de que cada vez que ella lloraba frente al relicario, no estaba recordando a un muerto, sino calculando el interés de una inversión humana que vivía justo al otro lado de la calle, vigilada por los micrófonos que ella misma había instalado. Con la luz de la pantalla del portátil al mínimo, busqué el nombre que aparecía en las transferencias bancarias del cuaderno, Arturo Varga. Al principio, los resultados eran limpios, pero al combinar su nombre con los términos fraude y desaparición, la red profunda me escupió una ficha de la Interpol de 1999 con el sello de buscado en 180 países. El hombre que yo creía un abuelo heroico era en realidad un experto en blanqueo de capitales que se había esfumado con el fondo de pensiones de una organización sindical entera. Según los informes, nunca se encontró su cuerpo tras el supuesto accidente náutico, y las autoridades sospechaban que alguien dentro de su familia lo había ayudado a morir para heredar legalmente sus activos mientras él operaba desde las sombras. Entendí entonces que mi madre no era su captora, sino su socia logística. Ella había gestionado la falsa muerte para limpiar el apellido y permitir que yo creciera en un entorno de legalidad aparente. Mientras él seguía moviendo los hilos del dinero sucio. Al profundizar en los foros de crímenes financieros, encontré una teoría que me revolvió el estómago. Se decía que Varga no huyó solo, sino que dejó a una albacea de sangre encargada de vigilar que nadie más se acercara a su fortuna. Esa albacea era mi madre. Cada vez que nos mudábamos, no huíamos de sus enemigos, simplemente nos posicionábamos estratégicamente para asegurar que él pudiera seguir operando sin ser detectado, usando nuestra fachada de familia rota por el luto como el camuflaje perfecto. Lo más perturbador fue encontrar una fotografía de la Interpol de un cómplice no identificado captada hace apenas 2 años en un casino de Mónaco. Era una mujer de espaldas, pero llevaba el mismo collar que mi madre, ese relicario de plata que yo ahora sabía que contenía algo más que una simple foto. Amplié la imagen hasta que los píxeles se rompieron y allí estaba, la marca del joyero de 2015. Mi madre no solo lo vigilaba desde el estudio, ella viajaba, operaba y probablemente seguía lavando el dinero que el jardinero de enfrente generaba mediante sus contactos internacionales. Mi vida entera había sido financiada por el robo a miles de jubilados, y mi madre era la mente maestra que mantenía el relicario cerrado para que nadie viera la podredumbre que había dentro. La medianoche trajo consigo un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el clic de la puerta trasera. Desde la oscuridad de mi cuarto, vi una figura encapuchada cruzar nuestro jardín con la agilidad de quien conoce cada sombra. Era mi madre. No caminaba con el peso del dolor, sino con la determinación de un soldado. La seguía a una distancia prudente, viendo cómo se deslizaba por un agujero en la valla hacia el invernadero de la mansión de enfrente. A través del cristal empañado por la humedad, los vi, mi madre y el jardinero estaban frente a frente. No hubo un abrazo familiar ni lágrimas de reencuentro. Lo que presencié fue una reunión de negocios gélida entre dos criminales que se respetan tanto como se temen. El abuelo sacó un fajo de documentos de una maceta vacía mientras mi madre abría el relicario. Con un movimiento preciso, extrajo un microchip oculto detrás de la fotografía y se lo entregó. Escuché fragmentos de su conversación a través de la ventilación del invernadero. Las cuentas en las islas están listas, Arturo, dijo ella con una voz despojada de cualquier rastro maternal. El hombre de la cicatriz asintió, contando el dinero que ella le entregaba en una bolsa de lona. Elena está empezando a sospechar, advirtió él, fijando sus ojos de acero en la dirección de nuestra casa. Me encargaré de ella como me encargo de todo lo demás, respondió mi madre sin un ápice de duda. Si se convierte en un riesgo, la enviaremos con el doctor Miller para un descanso prolongado. Sentí un frío glacial recorrerme la espina dorsal. Mi madre no solo estaba lavando dinero, estaba negociando mi propia libertad como si fuera una mercancía más. El relicario no era un símbolo de amor, sino un dispositivo de almacenamiento de datos para transacciones ilegales.
Al verlos intercambiar códigos y maletines bajo la luz tenue de las lámparas de cultivo, comprendí que la muerte del abuelo fue la mejor inversión de sus vidas. Yo no era una hija para ella, era una cobertura, un accesorio de su disfraz de viuda que empezaba a estorbar. Mientras ellos planeaban su próximo movimiento financiero, yo comprendí que mi seguridad dependía de que ellos siguieran creyendo que yo seguía perdida en su laberinto de gaslighting. Regresé a la casa antes que ella, con los pulmones ardiendo y la mente operando a 1000 revoluciones por segundo. Si mi abuelo estaba vivo y mi madre era su albacea, la historia de mi padre, supuestamente fallecido en el mismo accidente náutico, también era una pieza sospechosa en este rompecabezas. Busqué en el libro de contabilidad negro una entrada que había pasado por alto anteriormente, la sigla PV junto a una coordenada geográfica y un flujo de pagos trimestrales que duplicaban a los de Arturo. Introduje las coordenadas en un mapa satelital y el cursor se detuvo en una villa privada en la costa de Portugal, un lugar que mi madre visitaba cada año durante sus retiros de yoga de 2 semanas. La curiosidad me llevó a revisar el historial de correos electrónicos cifrados que ella guardaba en una carpeta de sistema oculta. Allí encontré fotografías de un hombre mucho más joven que Arturo, pero con mis mismos ojos y la misma forma de inclinar la cabeza al sonreír. No eran fotos de un cementerio ni de un altar, sino imágenes de él brindando en cenas de gala en Lisboa bajo el nombre de Paulo Valente. Mi padre no murió ahogado buscando salvar a mi abuelo, se había reinventado como un consultor financiero en el extranjero, financiado por el mismo dinero que mi madre administraba desde nuestro salón suburbano. Toda mi estructura familiar era una red de nodos distribuidos por el mundo, fingiendo muertes para operar en una impunidad absoluta. Lo más doloroso fue leer el último mensaje de Paulo a mi madre. ¿Cuándo termina la fase de Elena? Ya tiene la edad suficiente para entrar en la red o para ser liquidada legalmente. Mi madre le respondió con una frialdad que ya no me sorprendía, la estoy preparando, pero su curiosidad es un problema. Si no se alinea en el próximo viaje a Portugal, tomaremos medidas definitivas. Me desplomé en el suelo del despacho, comprendiendo que mi nacimiento no fue un acto de amor, sino la creación de una futura heredera para su imperio de lavado de activos. Mis 2 padres, los muertos, estaban disfrutando de una vida de lujos mientras yo vivía en una casa llena de micrófonos, esperando a que decidieran si yo era lo suficientemente útil para vivir o lo suficientemente peligrosa para desaparecer. La oportunidad se presentó a la mañana siguiente, cuando el jardinero dejó su maletín de herramientas oculto tras un seto espeso mientras entraba a la mansión a recibir órdenes. Me deslicé por el agujero de la valla, con el corazón martilleando contra mis costillas, y arrastré el pesado cuero hacia mi lado de la propiedad. Al forzar el cierre, no encontré tijeras de podar ni guantes. El interior estaba revestido de plomo para evitar escáneres. Dentro, además de fajos de billetes de alta denominación, había una carpeta de cuero con 3 pasaportes biométricos de una calidad asombrosa. Uno era para Arturo, otro para mi madre bajo un nombre falso, y el tercero tenía mi fotografía, pero el nombre decía Sofía Valente. Mi fecha de nacimiento había sido adelantada 2 años y mi nacionalidad figuraba como portuguesa. Al revisar el fondo falso del maletín, encontré una serie de itinerarios de vuelo de un solo sentido con fecha para el próximo viernes. Destino, Lisboa. Comprendí que la fase de Elena estaba llegando a su fin de la manera más drástica posible. No planeaban integrarme lentamente, planeaban secuestrar mi identidad real y convertirme en un fantasma legal, exactamente como habían hecho ellos. En el pasaporte de mi madre, encontré un visado para un país sin tratado de extradición. Me di cuenta de que el retiro de yoga de este año no era un viaje de ida y vuelta, sino la gran fuga final. Iban a quemar la casa, a morir nuevamente en un incendio provocado y a llevarme con ellos para asegurar que el secreto del dinero muriera en las cenizas de nuestra vida suburbana. Cerré el maletín y lo devolví a su lugar justo antes de que Arturo regresara, pero me quedé con el pasaporte a nombre de Sofía. Tenía que tener una prueba física de que ya no existía para ellos como hija, sino como un activo en tránsito. Mientras regresaba a mi habitación, vi a mi madre desde el pasillo. Estaba revisando el relicario con una lupa, verificando los datos del microchip con una concentración aterradora. Ya no veía a la mujer que me leía cuentos. Veía a una falsificadora de identidades que estaba a punto de borrarme del mapa. La red se estaba cerrando y yo tenía menos de 72 horas para decidir si me convertía en Sofía o si lograba que el mundo entero viera quiénes eran realmente los difuntos de mi familia. El viernes se acercaba como una sentencia de muerte y yo necesitaba un seguro de vida. Esperé a que mi madre se tomara su somnífero nocturno, una rutina que ahora entendía como su única forma de apagar la hipervigilancia, y entré en su cuarto con un pulso de cirujano. El relicario descansaba en el joyero. Con la herramienta de precisión que le robé al maletín de Arturo, abrí el compartimento secreto del microchip. No lo destruí, eso habría activado alguna alarma silenciosa.
En su lugar, utilicé un imán de neodimio para corromper los archivos de las cuentas bancarias y reemplacé la dirección de destino de los fondos por una cuenta de depósito en garantía de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Federal que encontré en la red profunda. Mientras manipulaba el dispositivo, mis dedos rozaron la foto del abuelo. Al retirarla para acceder mejor al chip, descubrí que detrás no había solo metal, sino un código QR microscópico grabado con láser. Al escanearlo con una aplicación de mensajería oculta, se abrió un canal de chat activo. Los mensajes eran recientes. El paquete está listo. Si la chica se resiste al subir al jet, el Dr. Miller tiene el sedante de acción prolongada. No dejen cabos sueltos. Mi madre había respondido, entendido. La casa arderá a las 3. Elena será Sofía para cuando aterricemos en Lisboa. Sentí un asco profundo. Mi propia madre estaba coordinando mi secuestro químico mientras yo, irónicamente, le devolvía el relicario al joyero. Volví a mi habitación y escondí mi pasaporte real y las pruebas en el conducto de ventilación. Sabía que cada movimiento mío estaba siendo grabado por las cámaras del telescopio, así que pasé el resto de la noche fingiendo que empacaba ropa de verano para el supuesto viaje de yoga, llorando de forma falsa frente a una foto de mi padre para mantener la narrativa de la hija ingenua. Por dentro, la rabia había sustituido al miedo. Mi madre creía que el microchip en su cuello era su llave a la libertad, pero yo acababa de convertirlo en el rastreador que la llevaría directa a una celda. Ahora solo faltaba sobrevivir a las próximas 24 horas sin que el Dr. Miller se acercara a mí con una jeringuilla. La última cena en la casa se sentía como un funeral donde la víctima aún respiraba. Mi madre había cocinado mi plato favorito, pero el aroma a especias no lograba ocultar la tensión eléctrica que cargaba el aire. Ella vestía de negro, como siempre, pero el relicario de plata brillaba con una intensidad nueva, como si celebrara su inminente victoria. A mitad de la cena, sirvió 2 copas de vino tinto con una mano sospechosamente firme. Noté un ligero sedimento blanquecino en el fondo de mi copa, apenas perceptible bajo la luz de la lámpara de cristales. Elena, brinda conmigo por los nuevos comienzos y por la memoria de quienes ya no están, dijo ella, fijando sus ojos en los míos con una insistencia depredadora. Sabía que si bebía eso, me despertaría en un jet privado con una identidad borrada. Fingí un ataque de tos y, mientras ella se giraba para alcanzar un vaso de agua, intercambié las copas con la rapidez que me había dado el miedo. Ella regresó y me observó beber el líquido amargo hasta el final. Vi cómo sus hombros se relajaban y una sonrisa triunfal asomaba por primera vez en sus labios. Estás muy cansada, hija. Es mejor que vayas a dormir temprano. Mañana tenemos un viaje largo, murmuró mientras ella misma daba un trago largo a su propia copa, la que contenía el sedante del Dr. Miller. Me puse de pie fingiendo mareo, arrastrando los pies hacia las escaleras, mientras la veía a ella empezar a parpadear con dificultad, luchando contra la droga que ella misma había destinado para mí. Desde lo alto de la escalera, vi cómo su cabeza caía pesadamente sobre la mesa de caoba. Bajé con cuidado y le quité el relicario del cuello mientras ella respiraba con dificultad, sumida en un sueño químico. En ese momento, el timbre de la puerta sonó con 3 toques cortos y rítmicos, la señal de Arturo. El jardinero estaba afuera, listo para iniciar el protocolo de incendio y transporte. Me quedé helada en medio del salón, con el relicario en una mano y el teléfono marcando el número de la Policía Federal en la otra. El plan de mi madre se estaba ejecutando, pero ella ya no estaba al volante de su propia mentira. El timbre volvió a sonar, esta vez con una insistencia agresiva que retumbaba en las paredes vacías de la casa. Me acerqué a la puerta principal y, a través del ojo de buey, vi a Arturo. No llevaba las herramientas de jardín, vestía un traje oscuro y sostenía una lata de acelerante en una mano y un arma con silenciador en la otra. Abrí la puerta de golpe, antes de que decidiera entrar por la fuerza. Él se quedó paralizado un segundo al verme de pie, totalmente lúcida, mientras su socia yacía inconsciente en el comedor. Entra, Arturo, o debería decir abuelo, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, mostrándole el relicario que colgaba ahora de mis dedos. El hombre de la cicatriz entró y cerró la puerta con el pie, apuntándome directamente al pecho sin un ápice de remordimiento familiar. La farsa de la podredumbre y los rosales ha terminado, solté, retrocediendo hacia la cocina para que la cámara del telescopio captara su rostro y su arma. Arturo soltó una carcajada seca que sonó como huesos chocando. Eres igual a tu madre, Elena, demasiado lista para tu propio bien, dijo mientras comprobaba el estado de mi madre con un empujón rápido. Me explicó que el plan original era llevarme a Portugal, pero que si yo era un cabo suelto, no tenía inconveniente en que me quedara dentro de la casa cuando empezara el incendio. Me habló de los millones de dólares que estaban en juego y de cómo una vida humana, incluso la de su propia nieta,
Era solo un gasto operativo necesario para asegurar su retiro en el anonimato. En ese momento, el microchip del relicario que yo sostenía empezó a emitir un pitido intermitente. Arturo palideció. Ese sonido significaba que los fondos estaban siendo transferidos, pero no a sus cuentas en las Caimán, sino a la cuenta puente de la policía que yo había configurado. ¿Qué has hecho?, rugió, abalanzándose sobre mí. Le mostré la pantalla de mi teléfono. La señal de video de la casa estaba siendo transmitida en directo a un servidor externo de la Policía Federal. Si me disparas, no solo el dinero desaparece para siempre, sino que el mundo entero verá tu cara antes de que puedas salir de este barrio, lo reté. El criminal que había burlado a la Interpol durante décadas estaba acorralado por una chica de 21 años y un trozo de plata manipulado. Arturo, acorralado por la pérdida de su fortuna digital, perdió la compostura de jardinero amable por completo. Con un rugido de rabia, lanzó la lata de acelerante contra las cortinas del salón y accionó un encendedor. Las llamas treparon por la tela con una velocidad voraz, iluminando su rostro lleno de cicatrices con un brillo infernal. Si no tengo el dinero, nadie tendrá las pruebas, gritó mientras el fuego empezaba a lamer el techo de madera. Intentó arrastrar el cuerpo inconsciente de mi madre hacia el centro de las llamas para que pareciera un accidente trágico, una última muerte definitiva que borraría sus huellas para siempre. El humo negro empezó a llenar el aire, activando las alarmas de incendio que chillaban como animales heridos. Fue en ese instante cuando el estruendo de los neumáticos contra el pavimento y el destello de las luces azules inundaron la calle. Arturo corrió hacia la puerta trasera, pero el equipo de asalto de la Policía Federal, alertado por mi transmisión en vivo y el desvío de los fondos, ya estaba rodeando el perímetro. Escuché el cristal de las ventanas estallar bajo la presión del calor y el impacto de las granadas aturdidoras. Me tiré al suelo, cubriéndome la boca con la camiseta, viendo cómo Arturo disparaba hacia las sombras antes de ser derribado por 3 agentes. El hombre que había orquestado una desaparición global durante 30 años fue esposado sobre el mismo suelo que él mismo pretendía reducir a cenizas. Los bomberos irrumpieron tras los agentes, arrastrándome a mí y a mi madre hacia el aire fresco de la noche. Mientras los paramédicos le suministraban oxígeno a ella, vi cómo los técnicos de la policía recuperaban el maletín de Arturo y el libro de contabilidad negro que yo había dejado estratégicamente junto a la puerta. Mi madre abrió los ojos por un segundo, confundida por la droga y el caos. Al ver a los agentes con los uniformes de la Unidad de Delitos Financieros, buscó desesperadamente su cuello, pero el relicario ya no estaba. Se encontró con mi mirada desde la camilla y, por primera vez en mi vida, no vi en ella gaslighting ni frialdad, sino el terror puro de quien sabe que su máscara se ha derretido para siempre ante la luz de la verdad. Sentada en una sala de interrogatorios de paredes grises, el olor a humo todavía impregnado en mi pelo, vi como el agente Varga, irónicamente el mismo apellido que usaba mi abuelo, desplegaba un mapa de conexiones sobre la mesa. No se trataba solo de una pequeña red de lavado. Arturo y mi madre eran el centro neurálgico de una estructura que movía fondos para cárteles y gobiernos en la sombra a través de empresas fantasma de decoración de interiores. Me explicaron que el relicario de mi madre contenía las claves privadas de una billetera de criptomonedas con más de $200 millones. El luto no era solo un disfraz, era la justificación perfecta para una vida de aislamiento y hermetismo que impedía que cualquier vecino o amigo se acercara lo suficiente como para notar las inconsistencias de su fortuna. El agente me mostró una foto de vigilancia de la mansión de enfrente. El abuelo no era un simple refugiado, estaba en la fase final de negociar la compra de una plataforma de extracción de petróleo abandonada para convertirla en un paraíso fiscal soberano. Mi madre, desde nuestra cocina, gestionaba los contratos legales mientras fingía llorar por un hombre que vivía a plena vista. Descubrí que el Dr. Miller no era un médico, sino un exoficial de inteligencia experto en manipulación química, encargado de mantenerme bajo control mediante suplementos vitamínicos que en realidad eran inhibidores de la memoria a corto plazo. Cada vez que yo sospechaba algo de niña, ellos me medicaban para que el recuerdo se disolviera como un sueño antes del amanecer. Lo más devastador fue el informe sobre mi identidad. Según los registros de la clínica donde nací, mi madre había falsificado incluso mis certificados de salud para que, legalmente, yo no existiera como ciudadana de este país. Era una persona fantasma, diseñada para ser la sucesora perfecta que podría cruzar fronteras sin dejar rastro biométrico oficial. Al escuchar la grabación del interrogatorio de mi madre en la sala contigua, la oí decir con una frialdad absoluta: Elena era el seguro de vida, nadie sospecha de una viuda con una hija huérfana. El amor maternal que yo recordaba era una construcción estratégica, un algoritmo de afecto diseñado para que la pieza más importante del tablero nunca se rebelara contra el sistema. El agente salió de la sala para atenderme una llamada urgente en un teléfono satelital encriptado. Al otro lado del mundo, la voz que escuché no era la de un fantasma,
sino la de Paulo Valente, mi padre, hablando con la cadencia de quien todavía cree que tiene el control del juego. No hubo un te quiero ni un rastro de alivio por mi supervivencia. Lo primero que salió de su boca fue una oferta comercial. Me ofreció $10 millones y una propiedad en la costa de Estoril a cambio de que yo testificara que mi madre fue coaccionada por Arturo y que el microchip que yo había saboteado era en realidad una prueba que ella estaba recolectando para entregarlo. Quería que yo reescribiera la historia una vez más, convirtiendo a mi madre en una mártir para salvar lo que quedaba de la red financiera en Europa. Elena, escucha bien, me dijo con una frialdad que superaba incluso a la de mi madre, si cooperas, el apellido Valente seguirá siendo sinónimo de poder. Si te quedas con la policía, no serás más que una chica sin pasado ni futuro, atrapada en un sistema que te desechará en cuanto dejes de ser útil como testigo. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera enfermedad de mi familia no era la codicia, sino la incapacidad absoluta de ver a las personas como algo más que activos intercambiables. Paulo no estaba llamando para salvar a su esposa o a su hija, estaba llamando para proteger el flujo de efectivo que el relicario representaba. Grabé cada segundo de la conversación con el equipo que el agente me había facilitado, dejando que mi padre se incriminara detallando las rutas de escape que tenía preparadas. Cuando colgué, sentí que el último hilo de esperanza se cortaba definitivamente. No tenía padres, tenía socios de una corporación criminal que habían simulado una tragedia para justificar su existencia. El agente regresó y le entregué el teléfono con la grabación. Esa llamada fue la clave para que la Interpol emitiera una orden de captura inmediata contra Paulo Valente en Portugal. Al ver mi reflejo en el cristal de la sala de interrogatorios, ya no vi a la Elena asustada que miraba por la ventana. Vi a la mujer que acababa de desmantelar 3 generaciones de mentiras con un solo acto de voluntad. La fase de Elena, como ellos la llamaban, había terminado, pero no con mi sumisión, sino con la destrucción total de su imperio de sombras. El juicio duró meses, pero para mí terminó el día que visité a mi madre en la prisión de alta seguridad antes de su sentencia. Ya no llevaba el relicario, en su lugar, el uniforme naranja resaltaba la palidez de una mujer que había envejecido 10 años al perder su armadura de plata. Me miró a través del cristal con una mezcla de odio y una extraña forma de respeto profesional. No me pidió perdón. Solo me preguntó qué hice con el microchip original. Le respondí que se había convertido en la prueba principal para incautar las cuentas de Portugal y capturar a Paulo en la frontera con España. Mi madre sonrió de forma amarga y apoyó la mano en el vidrio. Al final, fuiste mi mejor creación, Elena. Te enseñé a no confiar en nadie y terminaste destruyendo a tus propios maestros, susurró, antes de ser escoltada de regreso a su celda. El proceso de recuperar mi identidad fue como nacer de nuevo en un cuerpo adulto. Gracias a mi cooperación, el gobierno me otorgó una identidad real, una nacionalidad legítima y un fondo de protección de testigos que me permitió mudarme a una ciudad costera donde nadie conoce el apellido Varga ni la leyenda del jardinero. Arturo murió en prisión antes de recibir sentencia, llevándose a la tumba los nombres de sus últimos clientes, pero mi padre sigue luchando contra la extradición desde una celda en Lisboa. He aprendido que la verdadera libertad no es tener millones en una cuenta suiza, sino poder caminar por la calle sin la necesidad de revisar los arbustos o desconfiar de la amabilidad de un extraño. Guardo el relicario vacío en una caja fuerte, no por afecto, sino como el trofeo de guerra de una superviviente. A veces, al mirar a las familias en el parque, me pregunto cuántas capas de ficción sostienen sus vidas, pero luego recuerdo que mi realidad, por dolorosa que sea, es finalmente mía. Ya no soy una persona fantasma ni el seguro de vida de una criminal. Soy una mujer que escribe su propio destino con una tinta que no se borra con sedantes ni se oculta tras fotos en blanco y negro. El luto de mi madre fue una mentira, pero mi libertad es la verdad más absoluta que he conocido jamás. Gracias por ver, suscríbete para más videos.